7 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es jueves, bendito jueves, 27 ya de junio, y el día viene cargadito. Miramos a Bolivia. Lo primero, tras ese golpe de Estado fallido que se ha vivido en las últimas horas en el país. Han sido horas de tensión tras ese golpe de Estado fallido encabezado por el ya exgeneral Zúñiga. Eran las 9 de la noche, hora española, cuando el presidente Arce conseguía frenar el intento de alzamiento e invitaba a la población a movilizarse en favor de la democracia. Veremos si tiene efecto las cotizadas españolas con intereses en Bolivia. La presencia empresarial se extiende a diferentes sectores económicos, desde energía, gestión de aeropuertos, pasando por ocio y finanzas. Repsol es una de las petroleras más importantes del país, con el 45% de las reservas de gas. Iberdrola, presente en Bolivia desde 1996. BBVA administra 2 fondos de pensiones que representan el 53% del total de estos vehículos. Y AENA, con Abertis, gestionan 3 de los aeropuertos más importantes del país. Veremos si hay algún tipo de turbulencia o no. Pendientes también del mercado americano. Aquí hay varios frentes abiertos. Uno, el dato de crecimiento económico. Otro, el debate televisado esta noche entre Biden y Trump. Respecto al PIB, parece que ni hard landing ni soft landing. La economía resiste, mientras que la Fed atisba una inflación incómoda que podría aplazar la esperada bajada de tipos de interés hasta después de las elecciones. Hay esa cita electoral a principios de noviembre. En el 82% de las ocasiones, la bolsa sube en los 6 meses previos a una cita electoral, y esta vez se está cumpliendo. Wall Street vuela mientras aplaude en las últimas horas el aprobado con buena nota de los bancos a su test de solvencia, una medida norteamericana para recuperar la credibilidad de los bancos que se puso en marcha, no sé si usted lo recuerda, tras el colapso de Lehman Brothers. En la prueba de este año, todos aprobados, se despejan viejos fantasmas que el año pasado golpearon a la banca regional en Estados Unidos y también pues tuvieron su repercusión aquí en Europa con Credit Suisse y en el punto de mira. Bolivia, Estados Unidos y también Europa. ¿Por qué? Porque Europa busca esquivar las reticencias de Meloni para acordar el reparto de poder tras el 9 de junio. Los líderes y los negociadores de los 3 principales partidos, de las 3 principales familias políticas, populares, socialistas y liberales, pues van a señalar esos altos cargos para las instituciones y van a abordar la que será la agenda estratégica para la próxima legislatura. Aquí hay grandes temas que van a tener que ser afrontados con convicción y con mucha valentía. Mayor gasto en defensa, compromisos medioambientales que requerirán ingentes inversiones, relocalización de industrias estratégicas para no depender de socios poco fiables y envejecimiento de la población que requerirá más gasto en pensiones y también en salud. Vamos cargaditos, mirando al yen, que se ha desplomado a mínimos de 1986, mirando también al euro, que baja frente al dólar a niveles del pasado mes de abril, y ojo, con nervios de recta final de semana, de mes y también de semestre. Es jueves. Gracias, bienvenidos. Vamos con los titulares del día. Banco Santander patrocina este espacio. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. Comenzamos en Bolivia, donde el gobierno ha conseguido controlar el intento de golpe de Estado. Tras 3 horas de tensión en el país, el grupo de militares, bajo el mando del que hasta entonces era el comandante general del ejército, Juan José Zúñiga, ha decidido retirarse de las puertas de la sede del gobierno boliviano después de que el presidente Luis Arce cambiase a toda la cúpula militar. Intento de golpe de Estado por militares que están manchando el uniforme, que están atentando contra nuestra Constitución Política del Estado, pero también contamos con militares que saben que nuestra Constitución Política del Estado y el respeto a la normativa vigente es lo más importante.
Un hecho que según la CELI de frutos, asesora el Fondo Laje Inversiones, no debería tener impacto en el mercado ni en las empresas españolas con intereses en Bolivia. Puede ser que ante algún temor, algún inversor temerario, ¿no? que dice, no sé lo que va a ocurrir, sí que puede tener un primer impacto, ¿no? Pero no creo que a medio y largo plazo tenga ningún impacto, ya que, como hemos visto en las noticias, está controlado, ¿no? Las distintas compañías, ¿no? Como Repsol y Iberdrola, que sí que tienen ahí intereses en Bolivia, no creo que en sus fundamentales se vaya afectado lo más mínimo. Es noticia de esta madrugada la amenaza del gobierno de Japón con una nueva intervención ante la continua caída del yen. Que ha vuelto a superar esta noche la barrera de las 160 unidades frente al dólar y ha marcado un nuevo mínimo histórico también con el euro. Tras esa caída, el ministro japonés de Finanzas, Shunichi Suzuki, asegura que están preocupados y preparados para tomar las medidas necesarias sobre las divisas. Una caída que tendría estas consecuencias, según nos contaba la CELI de frutos. ¿Qué efectos tiene esta depreciación del yen? Le haría más competitivo a los productos japoneses, lo que indicaría que aumentaría también la inflación allí, y por otro lado las importaciones también las haría más caras. Es un país muy dependiente de importaciones, con lo cual también sería negativo para la evolución de precios allí en el país asiático, ¿no? Estados Unidos publica este jueves el dato definitivo de Producto Interior Bruto del primer trimestre de 2024. Que según el dato avanzado creció un 0,3% en relación a los 3 meses anteriores. Precisamente este jueves también la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, va a presentar las conclusiones de un informe que analiza las deficiencias de la economía estadounidense con propuestas de mecanismos de corrección, y estaremos muy pendientes en Estados Unidos de los bancos, porque las 31 mayores entidades del país han superado los test de estrés anuales realizados por la Reserva Federal. Ahí en Estados Unidos la economía pendiente hoy del primer debate presidencial Joe Biden-Donald Trump. Es el primer enfrentamiento entre ambos aspirantes a 5 meses de las elecciones y que va a estar centrado en asuntos como la economía, la inflación, la inmigración y la seguridad. Debate que tenía ayer lugar en Reino Unido, en este caso el último entre el conservador Rishi Sunak y el laborista Keir Starmer, con el foco puesto también en la economía y en los impuestos. Al menos saben cuál es mi posición ahora. Keir Starmer no está siendo sincero con ustedes acerca de sus planes para subir impuestos, y no creo que eso sea liderazgo, ni creo que la gente deba entregar sus finanzas personales al Partido Laborista, y esa es la opción que tiene la gente en estas elecciones. Estamos estableciendo que no vamos a aumentar impuestos sobre la renta, seguro nacional ni IVA. Tienen un manifiesto que contiene promesas para ustedes y para todos los que lo observan que no están financiadas, porque su canciller ha dicho que el dinero del que depende ya se ha gastado. En Bruselas comienza la cumbre europea que tiene que ratificar a Ursula von der Leyen como presidenta de la Comisión. Encuentro al que no acudirá Pedro Sánchez, que ha cancelado su agenda oficial durante 2 días por el fallecimiento de su suegro. El presidente del gobierno español ha delegado su voto en el canciller alemán Olaf Scholz, una cumbre que deberá ratificar el acuerdo alcanzado entre los populares europeos, los socialistas y los liberales, para que además Antonio Costa presida el Consejo Europeo y para que la primera ministra de Estonia, Kaja Kallas, sustituya a Josep Borrell al frente de la diplomacia europea. Un reparto de cargos que no ha gustado la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, que junto a otros países como Hungría amenazan con dar batalla hoy en Bruselas. Ningún demócrata auténtico que crea en la soberanía popular puede considerar aceptable que en Europa se hayan hecho intentos de negociar sobre los puestos más altos, incluso antes de que los ciudadanos acudieran a las urnas. Y luego nos preguntamos por qué los ciudadanos no consideran importante ir a votar. El Banco Central de Turquía anunciará hoy su decisión de tipos de interés. Con el foco puesto también en la caída de la lira turca y el impacto que puede tener sobre el BBVA en plena puja por el Banco Sabadell. Una operación con ciertos riesgos, como nos contaba en estos micrófonos Juan Prieto del Proxy Corporans Asesores de Voto. Nosotros no vemos inconveniente en la operación y pensamos que la ampliación es una pieza necesaria para poder continuar con la OPA y para que los accionistas de Banco Sabadell pues puedan tener la opción de acudir a esta operación financiera, ¿no? Sin embargo, como asesores de voto, nuestra labor no es solamente preocuparnos por las bondades financieras de la operación, sino llamar la atención sobre otros aspectos más de gobernanza o más de sostenibilidad, que cada vez todos los aspectos ASG tienen más peso en las decisiones de los inversores, y desde ese punto de vista esta operación nos preocupa un poco. Además del Banco de Turquía, también celebra este jueves su reunión el Banco Central de Suecia, mientras que desde el Banco Central Europeo, Olli Rehn, miembro del Consejo de Gobierno del organismo, abre la puerta a que haya 2 bajadas de tipos más este año en Europa.
En el caso de que veamos que este proceso inflacionista continúa y avanza hacia nuestro objetivo del 2% en el medio plazo, entonces es razonable suponer que mantendremos esta dirección y continuaremos con los recortes de tipos. Pendientes de los bancos centrales y de ese dato de PIB en Estados Unidos, las bolsas europeas podrían abrir esta mañana con ligeras subidas. Se han dado la vuelta a los futuros y están cotizando con tímidos avances. Está subiendo un 0,02% el futuro del DAX y un 0,1% el futuro del Eurostoxx 50. Recorte, sin embargo, para los futuros estadounidenses, que vienen cayendo entre un 0,1 y un 0,2%. Y noche de caídas en Asia, donde el Nikkei de Tokio ha cerrado con un recorte de casi el 1% y el Hansen de Hong Kong pierde ahora mismo casi un 2%. En clave empresarial, protagonismo hoy para Indra, que celebra Junta de Accionistas. En la que se va a votar la reelección como consejero de su presidente Mark Mutra y la segregación del negocio espacial de Indra Sistemas en una nueva sociedad, Indra Espacio. La compañía va a decidir también hoy si compra las empresas semipúblicas Hispasat e Hisdesat. Además de Indra, también celebra Junta Talgo mientras se decide su futuro después de que el grupo húngaro Magyar Arvago lanzara sobre ella una OPA que el gobierno español intenta impedir. Y en Europa se van a cotizar hoy las cuentas de la cadena de moda sueca H&M. Más asuntos que nos deja el jueves. El gobierno da hoy el pistoletazo de salida a los presupuestos generales del Estado de 2025. Con la publicación de la orden ministerial de Hacienda, que obliga a los ministerios a elaborar sus respectivas cuentas antes del 8 de julio, tal y como adelantaba la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. En el día de mañana damos el pistoletazo de salida para la aprobación de presupuestos con la publicación de la orden que obliga a todos los centros gestores a aportar sus necesidades, a determinar sus prioridades políticas hasta el día 8 de julio. Y, por tanto, cogiendo ya velocidad de crucero para que en tiempo y en forma España cuente con unas nuevas cuentas públicas acorde con las necesidades que tenemos de país y para seguir avanzando y consolidando los derechos que hemos ido registrando a lo largo de esta legislatura. Otro ministro, el de Economía, Carlos Cuerpo, sigue hoy de visita oficial en Ucrania, donde mantiene reuniones con los titulares de infraestructura y desarrollo económico de ese país. En total va acompañado de 23 empresas españolas que buscan en Kiev oportunidades de inversión y negocio relacionadas con la reconstrucción de Ucrania. Y en el exterior, Rusia e Irán acercan posturas en materia energética. Con el memorando de entendimiento que ha firmado el gigante ruso Gazprom con la compañía de gas iraní para transferir gas ruso a Irán, avanzando así hacia convertir aquel país en un centro regional de distribución de gas. Rusia obtiene de este modo un nuevo mercado tras las sanciones de Occidente por la guerra en Ucrania, que le obligan a buscar alternativas a los clientes europeos. Banco Santander ha patrocinado este espacio. Bienestando es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses no pagas la tarifa plana de tu TPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además llévate 500 euros por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es. Demo Broker Global, la plataforma a tiempo real de Banco Big que te permite invertir con 100.000 euros ficticios para que practiques sin compromiso. Entra en bancobig.es y aprende a invertir como un verdadero broker. Banco Big, nos mueven tus valores. ¿Cuándo dejaste de creer que todo es posible? El nuevo Hyundai Kona, elegido mejor coche del año 2024, llega con su innovadora tecnología y su sorprendente diseño para demostrarte que nada es imposible. Supera tus límites con el nuevo Hyundai Kona. Hyundai, única marca con 5 tecnologías eléctricas. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Raúl, tengo una sorpresa. ¿Sabes quién ha llegado a Madrid? Venga, te doy una pista. Vienen de China, te encantan y podemos conocerlos en el zoo hoy mismo. ¡Hola, papá! ¡Los nuevos osos panda! ¡Sí! ¡Ya están aquí! Nuestra familia crece con la llegada de Jinxi y Zuyu, la nueva pareja de pandas de Zoo Aquarium de Madrid. ¡Te esperamos! Intereconomía. 30 años contigo. Intereconomía. 30 años con la información económica más profesional y precisa. 30 años de experiencia. Misma filosofía.
siempre con la actualidad económica. Intereconomía, 30 años de rigurosidad informativa. La radio de los negocios. Intereconomía, 30 años contigo. En Radio Intereconomía, la tertulia capital. Tertulia aquí en Radio Intereconomía. A mí me acompaña José Ignacio Gutiérrez. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo vas? ¿Bien? Vamos bien. Vamos como la economía. Bien por fuera, por dentro mejor no contarlo. ¿Ah, sí? Uy, ya viene provocando, ya viene provocando. Manuel Romera, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas? Buenos días. ¿Tú bien por dentro y por fuera? Como puedes ver. Y me acompaña José Luis Fernández Santillana. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Tú qué tal? ¿Cómo vas? Muy bien, no me subo al cohete porque me da vértigo. Ah, bueno, va demasiado deprisa, ¿no? Y entonces ahí te hace un gurugur en las tripas que no. Bueno, luego si queréis hablamos del cohete, de las tripas, de lo que hay por dentro y lo que no hay por dentro. Pero antes vamos a poner el foco en Europa. ¿Por qué? Porque en Bruselas comienza la cumbre europea que tiene que ratificar a Ursula von der Leyen como presidenta de la Comisión. Hay un acuerdo entre las tres principales familias políticas, populares, socialistas y liberales, pero Meloni ha dicho que va a plantar batalla. Me acompaña José Ignacio Torreblanca. José Ignacio, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Que es profesor de Ciencias Políticas en la UNED, es director de la oficina del European Council on Foreign Relations en Madrid y es analista político y también es periodista. José Ignacio, el reparto de poder ya está hecho, pero Meloni ha dicho que no se va a quedar calladita. ¿Cómo va a ir el juego o qué esperar de esa cumbre tan importante hoy en Bruselas? Bueno, lo más fácil era que se hicieran estas nominaciones en el Consejo Europeo, donde ese bloque conservador, liberal y socialista tiene una mayoría clarísima. Meloni se ha disgustado porque su fuerza política es la tercera en estas elecciones, por encima de los liberales, pero el mensaje de Meloni hoy puede ser de disgusto, pero va a poder hacer poco. Si quiere tomarse en serio este papel que tiene, el mensaje tiene que ser: nos vemos en el Parlamento, porque ahí es donde Ursula von der Leyen tiene los números mucho más justos de los que parece para lograr esa nominación, porque aunque sobre el papel tiene 400 votos, ahí hay muchas pérdidas y muy poca cohesión en muchos grupos y por lo tanto podría fácilmente quedarse muy al borde. Ya le pasó en la última legislatura que salió con 9 votos y no fueron los de su coalición los que la salvaron al final, sino Orbán y otros apoyos. El voto es secreto y hay poca cohesión, o sea que el Parlamento será el sitio donde se dirima esto y yo creo que en este momento Meloni no tiene muchas más opciones porque si anuncia que va a votar no en el Parlamento, también perderá la posibilidad de tener una cartera importante en la Comisión. O sea que está negociando un poco sobre el enfado, pero a cambio de conseguir cosas. Y por lo que me dice el von der Leyen, ¿segundo mandato al frente de la Comisión o podría ir raspadita? Podría ir raspadita, pero y la verdad es que sería un shock que no consiguiera esos 361 votos. Ella es lo que tiene que hacer ahora, amarrar esos apoyos. Lo que pasa es que la coalición que ha venido a gobernar en Europa, esta de 3 partidos populares, socialistas y liberales, va muy corta. Entonces, sabes que a veces hacemos esta analogía en temas electorales de la manta, que tienes una manta muy corta, si te tapas el pecho se te salen los pies, y si te tapas los pies sabes tienes frío en el pecho. Entonces, han dicho esa coalición que no quiere a verdes, porque Europa ha tirado a la derecha y el tema climático es uno de los fundamentales y de inmigración son los temas que están reivindicando sobre todo los conservadores y por lo tanto no quieren a los verdes, pero si no quieres a los verdes te vas a tener que ir hacia el otro lado, hacia Meloni, que eso es lo que quiere explotar precisamente ella para ver qué consigue sacar a cambio. O sea que va justa, de momento todavía tiene que trabajárselo porque desde luego le va a costar sacarlo. Orbán también está enfadado. ¿Ahí Orbán puede plantar algo de batalla? Bueno, que Orbán esté enfadado es el valor por defecto, ¿no? No nos debe sorprender. Lo que pasa es que, mira, al final
si tú sumas todos los resultados de las elecciones de los partidos que están a la derecha, los conservadores, pues te salen casi 158, o sea que tienen una fuerza considerable. Pero la experiencia es que siempre acaban divididos, peleándose entre ellos. Pues Meloni y Le Pen no está muy claro que vayan a trabajar juntos. Luego tenemos grupos que son directamente neonazis como Alternativa para Alemania. O sea, eso es un magma de nacionalistas que pueden hacer una coalición negativa y votar en contra de determinadas cosas, pero que realmente les cuesta mucho ponerse de acuerdo. Entonces, donde hace daño Orbán es en el Consejo, porque al final ahí es donde hay algunas cosas sobre, como hemos visto, ¿no?, la política Ucrania y la política exterior y otras negociaciones, pues requieren la unanimidad. Y él es ahí donde chantajea. Pero Orbán normalmente hace mucho ruido, pero lo que quiere es salvar las cosas en su casa, que no se le sancione, que no se le retiren los fondos europeos. O sea, al final es muy transaccional, aunque no lo parezca, porque sabe cuáles son sus prioridades, tensa mucho la cuerda, pero para mejorar su posición negociadora. Entonces Meloni tiene que decidir qué es lo que quiere, porque ella ha demostrado que es la derecha populista que quiere jugar y quizá con eso le abriera el camino a Le Pen y a otros, pero tiene que conseguir cosas, ¿no? Si te sales del anti-establishment y te pones a jugar y no sacas nada, pues en casa te van a cuestionar que eso es lo que le está pasando a Meloni en este momento, ¿no? Él es la de los líderes europeos la que claramente ha ganado las elecciones en casa, ¿no? Scholz y todos los demás y Macron pues han perdido de calle y parece que la están ninguneando y eso en casa puede tener consecuencias. No. Los otros cargos están más que cantados, ¿no? Al frente del Consejo Europeo, Antonio Costa, y luego la primera ministra de Estonia va a ocupar el puesto de Josep Borrell. Eso no va a haber ningún problema. Sí, parece que eso como es el pacto tradicional de que, ten en cuenta que desde el año 90, el último mandato donde los socialistas fueron mayoría fue en el 94-99, o sea, hace 30 años que los socialistas son la segunda fuerza política y tradicionalmente se les reserva el puesto de alto representante y vicepresidente de la Comisión, pues como lo ha sido Borrell, pues ahora lo será Kaja Kallas, que es liberal en este caso, y Costa se quedará con la presidencia, pero es un candidato que realmente para los populares y para los liberales es un buen candidato, es un candidato de consenso, a España también le viene muy bien y es una persona muy sensata que desde luego va a componer muy bien lo que el trabajo y los acuerdos en el Consejo. Y la Estonia, pues efectivamente Kaja Kallas es una persona muy significada en el tema ucraniano, quizá menos en otros que nos interesan a España, como América Latina y el norte de África, o sea que tendremos que hacer ahí un trabajo que para España se va a notar, desde luego, de tener un alto representante español a tener un estonio, pues geográficamente, quieras que no, vamos a tener que hacer un poco de pedagogía. Los nombres son importantes, los puestos son muy importantes, pero es muy importante también la agenda estratégica para esta próxima legislatura. Y aquí, Nacho, ¿cuáles dirías que son, con la vista puesta siempre en la economía, los grandes desafíos? No sé si más inversión en defensa, tema de medio ambiente, relocalización. ¿Cuáles serían los grandes asuntos que van a mover Europa desde el punto de vista del dinero los próximos 5 años? Bueno, como habéis visto en el informe Letta y lo que estamos viendo que se anticipa del informe Draghi, prácticamente yo creo que podemos concluir que el paciente está ya sobrediagnosticado, ¿no? En los problemas que tiene de competitividad, de falta de unidad de mercado. Tenemos 3 transiciones abiertas a la vez, cada una igual de importante que la otra, ¿no? La tecnológica digital, la energética climática y la geopolítica. Y como ha señalado Draghi y Letta, las 3 requieren una financiación considerable tanto del sector privado como del sector público, porque no podemos hacer esas transformaciones sin una gran política presupuestaria, como está haciendo Estados Unidos y como está haciendo también China, por supuesto, ¿no? Con este tipo de grandes inversiones, en Estados Unidos con la ley de reducción de inflación, que en el fondo es política industrial. Entonces, yo creo que lo que nos falta económicamente es que sabemos lo que tenemos que hacer, pero no sabemos cómo lo vamos a pagar. En Alemania hay una coalición de izquierdas muy debilitada con unos liberales que no quieren gastar más y van a tener que cerrar un presupuesto con un recorte de 40.000 millones. En diciembre lo hicieron con 10.000 y fíjate la que se montó, ¿no? Con protestas agrícolas, etcétera, con lo cual y Macron está muy debilitado, independientemente de que tenga un gobierno de cohabitación, no va a tener números en la Asamblea Nacional Francesa, pues Meloni también es bastante nacionalista, o sea que yo lo que veo el problema
ahí es de cómo vamos a financiar todo lo que sabemos que tenemos y que queremos hacer. Y ese va a ser el gran debate presupuestario que vamos a tener y que tenemos encima de la mesa. Tenemos que hacer política industrial, seguridad económica, pero todo eso es caro. Si no quieres ser vulnerable, tienes que hacer tus fábricas de chips, tienes que invertir fondos públicos en tu inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Y esto sabemos que gratis no es. Y una última cosa, Nacho. Europa es importante, pero este fin de semana tendremos la primera vuelta de las elecciones en Francia. ¿Qué esperar? ¿Qué se juega Francia en esta cita? Bueno, muchísimo. La verdad es que el impacto de las elecciones europeas ha sido más en Francia y va a ser en Alemania por la debilidad del gobierno de coalición, pero que ellos no pueden disolver. Pero sobre todo Francia, Macron va muy justo para el órdago que ha querido echar y le puede salir mal. Yo creo que hay mucho temor en Francia a que esta última, si me permites la broma, macronada, ¿no? de hacer algo muy audaz le pueda salir mal y se encuentre con un gobierno de cohabitación o con una situación de ingobernabilidad donde, aunque el presidente tiene muchos poderes en política exterior y de seguridad, al final tienes que pasar un presupuesto de defensa, tienes que pasar políticas climáticas. Es decir, tener una asamblea nacional francesa donde el gobierno está en minoría y Rassemblement National y Marine Le Pen y su gente están en mayoría y pueden hacerte incluso pinza con la izquierda en algunos temas anti-europeos o anti-globalización, pues puede ser muy problemático para la gobernanza de Europa. Pues lo iremos viendo. José Ignacio Torreblanca, un auténtico placer charlar contigo. Gracias por ser tan clarito y tan didáctico. Cuídate mucho, un abrazo. El placer es mío, un abrazo, buen día. Oye, muy interesante lo que decía Nacho, que esta fiesta, ¿quién lo va a pagar? Estos desafíos que tiene Europa en los próximos 5 años, ¿cómo se va a financiar, José Ignacio? Sí, y no solamente ello, es que Europa también se encamina a elevar el gasto en defensa de una manera muy significativa, a ejecutarlo, porque las partidas presupuestadas y aprobadas están, pero hay que ejecutarlo y ahí hay que destinar los fondos, ¿no? Ahí va a haber no sabemos si un alto comisionado o un comisario que va a llevar defensa, que es uno de los puestos que parece Francia quiere a toda costa para defender su industria de defensa y ese sector estratégico. Aquí también hay una batalla muy grande por todo el tema de quién va a llevar la vicepresidencia en materia de energía y cambio climático, donde España parece que apuesta a su candidatura. Y luego hay fijo una vicepresidencia para Italia, porque si no, la negociación va a ser compleja. Y esa estructura de poder con esos vicepresidentes, creo que fueron 6 los últimos, es fundamental. Y ahí cada uno va a defender lo suyo. Y ahí está un poco la batalla ahora mismo. Bueno, la fiesta la vamos a pagar los europeos. Digo, a partir de nuestros impuestos y de las contribuciones que los Estados miembros hacen a la Unión para configurar el presupuesto. Es decir, al final, digamos, el euro como moneda no sale de la nada, sale de las aportaciones que hacen los Estados miembros, con lo cual está en la historia. Yo creo que hay grandes retos por delante que tiene que ver con la política industrial, sobre todo si hay algún avance significativo en definir un gran acuerdo en esta materia, ¿no? Es decir, yo creo que el último gran proyecto europeo en materia industrial fue el Airbus, y fijaros los años que hace de esto, ¿no? Entonces, algún tipo de consorcio entre distintos países miembros para fortalecer algún proyecto industrial potente ya vendría bien para competir con los chinos y con Estados Unidos, ¿no? Y por último, me parece que la otra cuestión de fondo que tiene que ver es el reparto del poder dentro de esa nueva comisión que se cree y donde yo creo que Meloni va a jugar un papel, va a presionar, pero Meloni no es Le Pen. Quiere decir que al final, dentro de ese cúmulo de partidos, digamos, que están a la derecha del Partido Popular Europeo, están más divididos que nadie, ¿no? Y entonces eso también puede facilitar, y yo creo que Meloni ahora mismo, después de la cumbre del G7, pues salió fortalecida, ¿no? Yo la verdad es que si hablamos de defensa, es espectacular ver los porcentajes que implica los diferentes países, en el que ni Francia, ¿no? que es supuestamente un país relativamente militar, porque sí que tiene una industria militar, pero no la consume, ¿no? Es decir, entonces no llega a ese 2% de PIB que está exigiendo la OTAN para tener... Nosotros somos el que menos invierte. Nosotros el que menos. Va en orden, va Francia, Alemania, Italia y nosotros. Pero es que sobre todo no es solamente en tanto por ciento. Si ya hablamos en dólares,
El otro día miraba cuánto significaba el presupuesto de defensa estadounidense con respecto al presupuesto de defensa chino, ruso y el resto europeo, y Estados Unidos le dedica 916.000 millones de dólares al presupuesto de defensa. ¿Sabes cuánto le dedica a España? ¿Cuánto? 23.000. Entonces es ridículo, o sea, no es que hablemos de que tenemos que igualarnos. Y el segundo presupuesto de defensa más importante del mundo, que también hay que decirlo con mucha claridad, es China, que tiene casi 300.000 millones, que junto a Rusia serían alrededor de 400 y pico mil, que es el que de verdad puede hacer de alguna manera un equilibrio con respecto a Estados Unidos, y Europa sigue a por uvas. No digo que nos tengamos que estar a por uvas, digo que estamos a por uvas, es decir, que vamos a dejarnos de qué puesto le damos al francés o al italiano, y que vamos a ver qué tipo de presupuesto de defensa hacemos, porque al final decir que vamos a llegar al 2% y eso a nivel matemático, a nivel absoluto, sigue siendo un ridículo, y además, claro, hay una OTAN que de alguna manera lo que hay que intentar es no entrar en guerra. O sea, no se dedica a la defensa dinero para entrar en guerra, se dedica a la defensa dinero para no entrar en guerra. Pero fíjate, aquí hay dos cosas que tienen que abordar. Uno, si se va a poner en marcha o no el ejército, y luego respecto al tema de Rusia, es muy significativo. Es decir, el PIB per cápita de los rusos está es inferior al español. Sin embargo, fíjate, el gasto en defensa lo que es. Eso supone que en la práctica la población rusa es mucho más pobre que la española. Me voy a publicidad a la vuelta. Esta noche tenemos debate Trump-Biden. ¿Cómo lo veis? Que se juegan los dos candidatos. Hoy y luego también lo de Bolivia. Las empresas españolas, algunas de ellas tienen importante presencia y desde hace ya décadas. ¿Esto puede tener algún tipo de efecto? ¿Cómo lo veis? Y luego lo que queráis, que es jueves. 8:31, publicidad y volvemos. Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? ¿Quieres llegar a más clientes a través de Internet? Ahora tienes el aliado perfecto. Orange Empresas patrocina este espacio. Según datos del INE, en España existen hoy en día en torno a 3,42 millones de compañías, de las que casi 1,2 millones, el 35%, no cuentan aún con un escaparate digital. Una página web equivale a la vitrina o el mostrador de una tienda física y permite visibilizar cualquier negocio y maximizar las probabilidades de éxito. Funciona los 7 días de la semana durante 24 horas y posibilita que los interesados accedan a los productos y servicios ofertados en cualquier momento y desde cualquier lugar. En el sector de pymes y autónomos, hasta el 60% carecen de una página asociada a la actividad, mientras que las empresas de mediana dimensión, de 10 a 50 empleados, su implantación es mucho mayor y el porcentaje baja ya al 25%. Una herramienta esencial para aplicar estrategias de marketing digital y participar en redes sociales, ya que además sirve de puerta de entrada a los servicios de correo electrónico que se puedan ofrecer. Con Orange Empresas tienes al aliado perfecto para ayudarte a crear o mejorar tu página web profesional. Consigue un escaparate abierto las 24 horas, apareciendo en las primeras posiciones de Google para llegar a muchos más clientes. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. Buzz Motos. ¿Estás harto de que te suban la gasolina? Descubre las ventajas de las motos eléctricas con batería extraíble por tan solo 40 céntimos cada 100 kilómetros y con la libertad de moverte a donde quieras gracias a Buzz Motos. Infórmate en motoseléctricasbuzz.com o acércate a la calle Sor Ángela de la Cruz 31. Buzz Motos, la movilidad del mañana. DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento. Adelantarse en la vuelta al cole tiene premio. Reserva ya tus uniformes y llévate un 10% de regalo para gastar en tus futuras compras de moda, papelería, mochilas, alimentación. Y si lo haces antes del 31 de julio, tienes un 5% de regalo adicional en uniformes. Consulta condiciones en tienda web y app del Corte Inglés. ¿Sabes que tomando 2 litros de agua Sierra Cazorla te aporta el 30% de magnesio que necesita tu cuerpo? Y además es baja en sodio. No existe otra igual. Agua mineral Sierra Cazorla.
En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. Intento de golpe de Estado por militares que están manchando el uniforme, que están atentando contra nuestra Constitución Política del Estado, pero también contamos con militares que saben que nuestra Constitución Política del Estado y el respeto a la normativa vigente es lo más importante. Oye, ¿qué ha pasado esta noche en Bolivia y qué efecto puede tener esto en las empresas españolas, que son muchas y además de distintos sectores allí en el país? José Ignacio. No, vamos a ver, yo creo que afortunadamente parece que ha fracasado. Otra cosa es que pueda tener consecuencias a nivel político. Yo no creo que haya ninguna afección por parte de las inversiones españolas y las empresas presentes. Yo creo que no va a cambiar nada en ese tema, pero vamos a ver qué reacción tiene el poder político ante este hecho. No vaya a ser que se radicalice aún más y podamos tener pues una situación más peligrosa, ¿no? Pero vamos, yo creo que en principio que las dudas además que nos presenta la actuación del golpe también son enormes. La denuncia que está habiendo de he recibido la orden y después me han dejado tirado, pues parece que bueno, pues tiene muchas dudas en qué es lo que ha ocurrido realmente. Yo no creo que haya ningún problema para las empresas españolas en el corto plazo al menos. Yo creo que las empresas españolas nada, y vamos a ver cómo evoluciona. O tenemos alguna noticia más. Lo que está apareciendo o lo que cuenta al general que le han detenido es que estaba cumpliendo, que le dijeron que saliese a la calle, ¿no? Es decir, por parte incluso del propio presidente, es decir, una especie de autogolpe, que de vez en cuando en estos países estas cosas suceden porque es una forma también, bueno, de legitimarse de una manera en el poder. Y eso pasa en algunos sitios donde los regímenes no son especialmente democráticos. Entonces yo creo que para las empresas no va a pasar nada, aquí paz, habrá algún pagano de la situación y esto acaba fortaleciendo la figura del actual presidente. ¿Romera? Bueno, yo no sé si fortalece la figura del actual presidente, porque el general cuando ha sido detenido lo que ha dicho es que estaba actuando en nombre del general. Entonces, o sea, que el general decía que no, que el general decía que estaba actuando en nombre del presidente. Entonces, no sé, a mí me parece que es impresionante ver, ¿no?, cómo un país, un general supuestamente el jefe, ¿no?, el comandante jefe de los ejércitos bolivianos, entra con un tanque, derriba la valla del Parlamento y luego parece ser que era el presidente que le había dicho que lo hiciese. Bueno, pues al final me parece a nivel geoestratégico y geomilitar espectacularmente denigrante, ¿no? Y luego al respecto de las compañías españolas lo que dan es estructura al país. O sea, cuando hablas de Repsol y me hablas de un Repsol que tiene un 40% de las reservas de gas, al revés, menos mal que Bolivia tiene a Repsol para darle esa estructura, porque muchas veces en el populismo más extremo lo que se dice es que están beneficiándose de ello en compañías multinacionales extranjeras, pero lo que hay que pensar es que sin esas multinacionales extranjeras no habría la gestión eficiente de los recursos. Solamente hay que mirar a Venezuela para ver que el país con más reservas de petróleo del mundo debajo, de la tierra, pues resulta que extrae 700.000 barriles al día, cuando en Estados Unidos se extraen 20 millones de barriles con muchísimo más coste. Esa es la realidad de lo que significa las multinacionales, que dan orden de organización y, claro, ganancias para las multinacionales, pero también para el país, porque no hace falta que diga que las compañías multinacionales lo que generan en el país es empleo, estructura, valoración, equilibrio, lógica y, sobre todo, falta de populismo. Oye, enseguida me voy a Estados Unidos con el tema Biden-Trump, pero antes, esta misma noche hemos tenido el resultado de los test de solvencia de la banca allí en Estados Unidos. Los fantasmas del año pasado de la banca regional y esas turbulencias que hubo, totalmente despejados. Bueno, no, porque los test de estrés de la Reserva Federal no han mirado a los bancos que tú me dices, pues los bancos que tú me dices son los bancos que tienen unos activos por entre 100.000 y 250.000 millones de dólares. O sea que ahí todavía podría haber dudas. Bueno, es que eso se hacen los test de estrés cada 2 años. Los que se ha hecho el test de estrés son 31 bancos, que son bancos muy grandes. El año pasado se hicieron sobre 23. Y lo que se ha hecho unos test de estrés para evaluar qué pérdidas pueden de alguna manera tener sin que los ratios de capital se vayan a fripuñeta. Entonces, lo que han determinado poco más o menos es que el ratio de capital llegue del 13% al 10%, con unas pérdidas posibles en el futuro de 685.000 millones de dólares. Al final, lo que hay que decir es que, aunque los test dicen que los bancos americanos resistirían una situación alteradísima, con inflaciones del 10%, con bajadas de los bienes raíces y de las inmobiliarias del 40%, del 38%, que son bajadas muy fuertes, lo que sí que es verdad es que dicen que las pérdidas que generaría una situación de estrés fuerte serían en este año mayores
que lo que fueron el año pasado. Con lo cual, dentro de que estamos libres, que es lo que tú me preguntas, de una situación de crisis, en situación de crisis tendríamos una situación peor, ¿de acuerdo? Que el momento anterior, y que son bancos muy grandes. Entonces, los bancos muy grandes tienen un refrán en el mundo estadounidense muy interesante, y es too big to fail. Demasiado grandes para caer. Entonces, el problema es que los bancos sistémicos de nivel 1 y de nivel 2, entre ellos, por ejemplo, el Santander está entre los 10 bancos más solventes del mundo, ¿de acuerdo? Con lo cual, en Estados Unidos. Pero al final, si de alguna manera puede ocurrir algo, es que un banco de ese tamaño, que me preguntabas tú, uno de los pequeñitos de Silicon Valley Bank, que bueno, son pequeñitos entre comillas, son moles, pero son pequeñitos allí. Claro, son pequeñitos allí, exacto, no aquí. Exacto, que es un buen comentario. Claro, el problema es que un banco de esos, si en un momento dado los test de estrés se lo llevase por delante al estilo Banco Popular, lo que generaría es un tsunami de 50 metros de alto. Como has dicho antes, ¿se iría dónde? ¿Qué has dicho antes? Se irían a freír puñetas. Sí. Lo de freír puñetas lo decía mi abuela, ¿eh? O sea, no te eras tú que hay que intentar darle cariño a la frase, ¿eh? A freír puñetas. Bueno, nosotros nos vamos a publicidad y a la vuelta vamos con Biden y con Trump a freír puñetas, vamos. CBNK, el banco de los colectivos esenciales. Con el legado de excelencia de Banco Caminos y Banco Far, en CBNK sumamos más de 100 años de historia. Ahora somos un banco para el futuro. Expandimos nuestra propuesta de banca especializada a los colectivos de la ingeniería y de la salud. CBNK, en la esencia de lo que importa. ¿Tu empresa quiere realizar una convención, team building, exposición o cena de gala en un entorno exclusivo? Complejo El Olivar, especialistas desde 1975, te ofrece más de 60.000 metros cuadrados en diferentes espacios, adaptados a cada evento, con una gastronomía exquisita y parking privado. Estamos a 15 minutos del aeropuerto de Madrid-Barajas, con acceso directo desde la A2, salida 28. Visítanos en mice.elolivar.es. ¿Sabes qué es neofunding inmobiliario? Es invertir en WeCity.com en activos inmobiliarios. Es invertir en préstamos con garantía hipotecaria a partir del 10% anual y desde 6 meses. Es diversificar con transparencia y seguridad en Madrid, Costa del Sol, Levante y Baleares. Regístrate hoy en WeCity.com con el código Intereconomía y recibe una bonificación para tu primera inversión. Las noches de domingo a jueves en Radio Intereconomía te convocamos a Disidencia Deportiva, un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de domingo a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, la tertulia capital. José Luis, ¿Trump o Biden? El debate, ¿se juegan mucho los dos candidatos? ¿Tú crees que puede ser decisivo? ¿Qué sería lo mejor para la economía de Estados Unidos y para la economía del mundo entero? José Luis, ¿a quién vas a votar? Que es la pregunta, ¿de acuerdo? Es que yo creo que tenían que cambiar a los dos, pero bueno, o sea, a mí me parece que no me gusta ninguno de los dos candidatos. Digo, fijaros ahora, yo que me dedico, entre otras cosas, a las organizaciones de mayores, me parece que estos son demasiado mayores para tener esa alta responsabilidad. Y lo digo, yo creo que al final la gente mayor llega estupendamente a muchos sitios y llega con la cabeza bien, pero en este caso me da... Hombre, es el país más potente del mundo, ¿no? Y estamos hablando de gente de 81 años, 78. Y estamos viendo algunas situaciones que dice, oiga, a lo mejor no hay ningún recambio. O sea, a mí me parece que esto es realmente preocupante. A partir de ahí, a mí me da igual. Es decir, yo creo que, no sé qué es lo de Málaga o Malagón, ¿no? Es decir, hombre, la situación me parece que hay que negociar. Sobre todo tenemos con el gigante asiático, con China, y aquí estamos con el tema de los aranceles, cómo nos va a afectar o no. Es decir, Biden nos los va a colocar, pero si viene Trump, nos va a colocar seguramente más, ¿no? Con lo cual, estamos hablando de inversiones públicas brutales en Estados Unidos y una industria del motor que allí no acaba de cuajar porque tienen mucho miedo al gigante asiático, ¿no? Y al coche eléctrico chino. O sea, estas son las cosas de andar por casa. Entonces dice, oiga, mire, yo no me voy a meter en este tema, ¿no? Pero si yo pudiese, les diría a los dos y les pagaría, entre comillas, un feliz retiro. A mí me parece de broma, ¿no? Que la Fox diga que tiene 2 puntos por delante Biden cuando la Fox es de Trump. Y además, todo el resto de sondeos dicen que es Trump el que va a salir. Es decir, que la Fox lo que quiere es que salga Trump por goleada, ¿no? Poco menos que está diciendo a la gente, puede salir Biden para que la gente de Trump vote, ¿no? Pero
A mí lo que me parece bastante interesante no es que si Trump o Biden, que pues como decía José Luis, ¿no? Al final lo que tienes es una personal pues muy limitada, sobre todo en el caso de Biden, ¿no? Sino a mí lo que me parece importante es la política económica, monetaria y fiscal que va a hacer Estados Unidos. Y yo creo que si Trump de verdad sale elegido, como parece que puede salir elegido, la política fiscal y monetaria en Estados Unidos va a cambiar y va a ser una política más expansiva que va a intentar controlar la inflación en vez de con subida de tipo de interés. Va a tener un presidente nuevo de la Reserva Federal posiblemente, y además yo creo que el otro día salía en el Financial Times que podía ser Arthur Laffer, ¿no? Un hombre con 82 años, inventor de la curva de Laffer, que dice, no digo que lleve razón, digo que dice que la bajada de tipos impositivos y la bajada de tipos de interés puede provocar activación económica en la oferta muy superior a la demanda, y que eso va a generar un control de la inflación en contra de lo que la gente piensa, y es que hay que subir los tipos de interés y subir los tipos impositivos poco menos que para colapsar la demanda o para recaudar más a costa de que los ricos dejen de ser ricos y no les interese estar de ricos en el sitio. Con lo cual, al final, yo creo que el planteamiento de la política va mucho más allá de que te guste el pelirrojo o te guste el anciano, ¿no? Es decir, bueno, es que define anciano, o sea... Bueno, pero vamos, ves a Trump y le ves que es un toro, ¿eh? Y le ves a Biden y el hombre le cuesta mantenerse... 78, 81. Pero le cuesta mantenerse de pie, o sea, son conceptos distintos, ¿no? Pero hay que conocer la política americana. Lo importante de la política americana no es tanto quién es el presidente, sino la administración. Eso es. Y además hay algo muy importante, y es que si vemos las políticas que ha aplicado el gobierno Biden y la política que aplicaron el gobierno Trump, no hay grandes diferencias, ni siquiera en los temas principales. Puede haber diferencia en parte de la gestión fiscal y podemos aceptarlo, pero no son muy grandes las distancias. ¿Quién domina la política americana? La administración y los grandes lobbies empresariales, ¿eh? No hay más, no te salgas de ahí. Yo creo que aquí lo que ha ocurrido es que no ha habido, digamos que un consenso para buscar alternativas a la presidencia, pero yo creo que dado de cómo es la política americana, sí hay un consenso en qué tipo de administración vamos a tener, y qué políticas va a ser necesario. Es posible que ahora mismo la administración demócrata no pueda cambiar su política fiscal, pero si llega la administración Trump, podría ese cambio, pero tampoco va a ser tan radical. No va a ser un cambio diferente. No ha cambiado la política de inmigración. La política exterior americana es exactamente igual de desastrosa que lo era anteriormente. La política económica y fiscal tampoco ha cambiado. Fíjate, la famosa valla de Trump, cuando estuvo de presidente, la empezó a hacer el anterior presidente. Es decir, si es que está todo, es decir, la Reserva Federal va a seguir bajando tipos porque mirando como está mirando mes a mes la inflación y cómo va la activación del empleo. Estamos con que están un poco preocupados porque han pasado del 3,8 de tasa de paro al 4 y dice, oiga, vale, venga, yo también me apunto a eso, ¿no? Entonces estamos en una situación donde el problema es cómo va a afectar esto a lo que haga el Banco Central Europeo, porque al final estamos mirando por el retrovisor lo que hace la Reserva Federal, y esta es la clave, ¿no? Precisamente para que los inversores vengan en función del tipo de cambio que tenemos, el tipo de interés, y ya está. Y va a haber bajadas de cuartillos de puntos necesariamente. Entonces, la política económica como tal, da igual que esté uno que otro, ¿no? Más allá del populismo y de grandes impresiones, y luego lo que tiene que ver seguramente es con el tema ecológico, el medio ambiente, las economías verdes y toda la producción de petróleo, si el fracking tira más o tira menos, ¿no? Pero yo no estoy tan de acuerdo en que la política económica no va a cambiar. Es decir, Trump, cuando entró en el poder, bajó el impuesto de sociedades del 35 al 21% y tenía una prefijación, más allá del personaje, de lo que iba a ser su política fiscal. Y ahora que es su última legislatura, si sale... Pero Biden no la ha cambiado. Claro, no la ha cambiado. Claro, o sea, lo que quiero decir es que al final, en Estados Unidos, lo que sí que es verdad es que, como decíais antes, los de derechas son de izquierdas y los de derechas de verdad son de extrema derecha, por decirlo de una manera coloquial. Entonces, al final, lo que tenemos que tener claro es que van a tener políticas mucho más competitivas, corporativas, estructurales... que lo que tenemos. Y luego el proteccionismo también veremos a ver cómo se formula, porque Trump dice una cosa y luego hace otra. Es decir, luego siguen haciendo los coches en México, los antibióticos en Estados Unidos consumidos se siguen haciendo en China. Es decir, o sea, luego también, cuando un país como China hace 30 millones de coches y en Estados Unidos hace menos de 10, es dificilísimo que tú puedas hacer de verdad un America First, porque tendrá que ser America First con China. Que nos vamos. José Ignacio Gutiérrez, José Luis Fernández Santillana, Manuel Romera, que os vea en forma. Gracias y ya por el jueves. Buen día a todos. Adiós, chao. Gracias.
Mapfre patrocina la información del tiempo. La península seguirá bajo la influencia de una dana, que dejará abundante nubosidad en gran parte de la península. Aunque la incertidumbre persiste, la zona donde es más probable que se produzcan las precipitaciones, que irán acompañadas de tormentas y serán localmente fuertes, es en el cuadrante sudoeste peninsular, por donde entrará la dana, y en el interior del noroeste, siendo menos probable pero sin descartarse en el resto del territorio. Tan solo en Baleares, Valle del Ebro y en el este y sudeste peninsulares no se esperan precipitaciones. Con la entrada de este aire más frío se iniciará un descenso de las máximas y las mínimas en el centro y sur peninsulares, mientras que todavía predominarán ascensos en el nordeste, Baleares y en el extremo oeste peninsular. Son probables ligeros descensos en Canarias. Mapfre ha patrocinado la información del tiempo. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad. Compramos inmuebles para reformar y si está interesado, le facilitamos un préstamo hasta la venta de su vivienda o se la compramos en un plazo de 7 días. Infórmese en el 91 639 0347 o en info@eneas.com. Intereconomía. 30 años contigo. Intereconomía. 30 años con la información económica más profesional y precisa. 30 años de experiencia. Misma filosofía. Siempre con la actualidad económica. Intereconomía. 30 años de rigurosidad informativa. La radio de los negocios. Intereconomía. 30 años contigo. Radio Intereconomía. Capital Intereconomía. Finanzas, mercados. 8 minutos, llegamos a las 9 de la mañana. Ángeles Lozano, buenos días de nuevo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Preapertura, ¿cómo viene el mercado? Pues con una tendencia ligeramente bajista en el IBEX 35. Nervios tras el desplome de Micron Technology en el Wall Street. La compañía, que ha subido más de un 100% desde principios de año, pierde ahora un 8% en el mercado After Hours después de decepcionar con sus previsiones. Esto está provocando que surjan las dudas sobre los altos precios que han alcanzado algunas tecnológicas estadounidenses. Además, mañana vamos a tener un dato clave en los mercados, el deflactor de consumo en Estados Unidos, que mira muy de cerca la Reserva Federal, y el fin de semana la primera vuelta de las elecciones legislativas en Francia. Por lo tanto, parece que los inversores no quieren arriesgar. Hoy en España conoceremos ventas minoristas y la encuesta de turismo de los residentes. En Europa, encuestas de confianza y sentimiento económico. Y hoy en Estados Unidos se publican los datos finales de PIB del primer trimestre. También estaremos muy pendientes en clave política al primer debate presidencial entre Joe Biden y Donald Trump. Empieza la cuenta atrás para las elecciones en Estados Unidos y además se reúne el Banco Central de Suecia. Si se cumplen las previsiones, mantendrá los tipos en el 3,75%. Tenemos la prima de riesgo en 92 puntos básicos y la rentabilidad del bono a 10 años en el 3,38%. En Europa, Manuel. En Europa tenemos una apertura pues con bastante debilidad, avances muy suaves, en torno al 0,1%. El MIPTEL italiano creciendo un 0,18%. Y el CAC 40 parisino, de momento todo apunta a que va a ser la bolsa más alcista y a la subida que augura es apenas del 0,2%. Recordemos que hay que estar desde el punto de vista corporativo atentos tras ese desplome After Hours de Micron Technologies a muchas compañías de semiconductores europeas y también a la textil sueca H&M, que ha dejado un beneficio operativo menos fuerte de lo esperado en su segundo trimestre y además ha anticipado una caída de las ventas para el mes de junio. Recordemos que en Asia, mayoría de caídas, la más abultada, la del Hansen de Hong Kong, que se deja un 2%. Recordemos también la situación de las materias primas, en la que el Brent está operando con descensos, $84,3 el barril, hasta los $80,75 llega la cotización actual del crudo ligero, el West Texas, el barril de referencia en el viejo continente. Y por último, en las divisas vemos un dólar muy débil,
En lo que respecta ahora, el yen parece que está recuperando, aunque sigue ampliamente por encima de las 160 unidades por dólar, lo que ha aumentado los rumores de intervención del Banco de Japón. Y en lo que respecta al euro-dólar, también a la baja. Miramos a las divisas y en concreto al yen, de su comportamiento y de esa caída tan importante. Desde la más destacada, desde 1986. Hemos hablado esta misma mañana con Araceli de Frutos, asesora del fondo Alag Inversiones. ¿Qué efectos tiene esta depreciación del yen? Le haría más competitivo a los productos japoneses, lo que indicaría que aumentaría también la inflación allí, y por otro lado en las importaciones también les haría más caras. Es un país muy dependiente de importaciones, con lo cual también sería negativo para la evolución de precios allí en el país asiático, ¿no? Importante vigilar también a las empresas españolas con intereses en Bolivia, a Repsol, a BBVA, a AENA, a Iberdrola. ¿Qué efecto puede tener el golpe de Estado fallido esta noche en aquel país? Araceli de Frutos. Puede ser que ante algún temor, algún inversor temerario, ¿no? que dice, no sé lo que va a ocurrir, sí que puede tener un primer impacto, ¿no? Pero no creo que a medio y largo plazo tenga ningún impacto, ya que, como hemos visto en las noticias, está controlado, ¿no? Las distintas compañías, ¿no? Como Repsol y Iberdrola, que sí que tienen ahí intereses en Bolivia, no creo que en sus fundamentales se vaya afectado lo más mínimo. Y hoy importante mirar a Estados Unidos por dos motivos. Primero, sector bancario que ha superado con buena nota los test de solvencia para la banca americana, y así lo ha contado el análisis con Manuel Romera del IE Business School. Los que se ha hecho el test de estrés son 31 bancos, que son bancos muy grandes. El año pasado se hicieron sobre 23. Y lo que se ha hecho unos test de estrés para evaluar qué pérdidas pueden de alguna manera tener sin que los ratios de capital se vayan a fripuñeta. Entonces, lo que han determinado poco más o menos es que el ratio de capital llegue del 13% al 10%, con unas pérdidas posibles en el futuro de 685.000 millones de dólares. Al final, lo que hay que decir es que, aunque los test dicen que los bancos americanos resistirían una situación alteradísima, lo que sí que es verdad es que dicen que las pérdidas que generaría una situación de estrés fuerte serían en este año mayores que lo que fueron el año pasado. Hoy estaremos pendientes del dato de crecimiento económico ahí en Estados Unidos, del primer debate Trump-Biden de cara a las elecciones del próximo mes de noviembre, y tenemos datos en el Reino Unido. Así es, la producción de automóviles que ha caído un 11,9%. En el mes de mayo se produjeron 69.650 vehículos y se deja notar por tercer mes consecutivo la caída en medio de una transición en este país, esa transición hacia los vehículos eléctricos. Por cierto, que también esta madrugada conocíamos las expectativas de inflación del consumidor en Australia, que tras cerrar el mes de mayo en el 4% el IPC, ahora se espera que en junio llegue al 4,4%. Radio Intereconomía. Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales. ¿Cuándo dejaste de creer que todo es posible? El nuevo Hyundai Kona, elegido mejor coche del año 2024, llega con su innovadora tecnología y su sorprendente diseño para demostrarte que nada es imposible. Supera tus límites con el nuevo Hyundai Kona. Hyundai, única marca con 5 tecnologías eléctricas. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. ¡Un tigre! ¡2 tigres! Hijo, ¿estás contando tigres? Sí, los que han llegado al Zoo de Madrid. Es verdad. ¿Quieres que vayamos a oír cómo rugen? ¡Rar! ¡Claro, papá! Nuestra familia crece. Ven a Zoo de Madrid a conocer a la nueva pareja de tigres siberianos y ayúdanos a evitar su extinción. Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato.
El Gato Gourmet. Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical, con todos aquellos ingredientes necesarios para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, los viernes a las 10 de la noche aquí, en Radio Intereconomía.